Bueno, vamos a dar inicio, ¿te parece, Leticia? Sí, sí. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos estar presentes en esta charla que vamos a tener con la doctora Leticia Lorenzo, una jueza muy comprometida con estas causas tan importantes para nosotros como tiene que ver con el juicio por jurado, con años de experiencia en la provincia de Neuquén. La conozco de la Asociación de Profesores, así que un gusto presentarla a Leticia. Voy a agradecer a la Escuela de Capacitación y a Martín O'Connor por haberme convocado para presentarla. La verdad que ha sido un honor. Y en nombre de Martín, agradecerle a Silvina Vélez, que la veo por aquí, que en la anterior charla, la doctora Nancy Lesec, jueza de Mendoza, que nos explicó sobre las instrucciones de aquel juicio tan importante que fue en Mendoza, el transvesticidio, fue a raíz del contacto de Silvia Vélez. Así que el agradecimiento para ella. Y ahora agradecer a Leticia que se haya prestado para darnos esta charla hoy, y voy a leer sucintamente una parte del currículum de Leticia, que sabemos que es extensísimo, pero vamos a presentarla formalmente, ¿no? Leticia Lorenzo es abogada egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con orientación en Derecho Penal, trabaja como profesora adjunta regular en la asignatura de taller de litigación penal en la Universidad Nacional de La Pampa desde el año 2018, es jueza penal del Colegio de Jueces del Interior de Neuquén desde mayo del año 2018. Ella es consultora externa y capacitadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en temas vinculados a las reformas procesales penales en diversos países de América Latina. Además, ya sabemos, ha escrito en montones de artículos y publicaciones a lo largo de su carrera, de los cuales muchos de ellos hemos tenido en cuenta para resolver en más de una oportunidad, y también se desempeña como coordinadora y capacitadora de diferentes y distintas universidades. Así que con nosotros, Leticia Lorenzo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Patricia y muchas gracias a todos y todas por estar acá y por la convocatoria. Cuando es una actividad que tiene que ver con Chubut, yo siempre parto agradeciendo porque lo bueno que hemos logrado con la implementación de la reforma procesal penal acá es en gran parte gracias a ustedes. Lo malo es puro mérito propio de los neuquinos y neuquinas, pero aprendimos mucho de la experiencia chubutense y lo veo a Fernando, que fue uno de los que estuvo acompañándonos desde el inicio y nos enseñó, aunque no le creíamos mucho al principio, que el expediente tenía que desaparecer. No lo logramos del todo, pero seguimos empeñados en eso. Yo preparé una infografía muy chiquitita que quiero compartirles para hablar de la selección de jurados. Allí también les dejé en el chat para que ustedes puedan ver y para que ustedes puedan tener sobre todo un documento que hicimos con los compañeros del Colegio de Jueces del Interior de aquí de Neuquén sobre selección de jurados y algunas cuestiones de instrucciones y esta infografía también, en la que lo que traté de hacer fue sintetizar qué pasa con la selección de jurados. Voy a tratar de mostrarla bastante rápidamente para que luego podamos conversar sobre este tema. Primero, una cuestión que a mí me parece que es sumamente importante, sobre todo cuando se va a iniciar la implementación del juicio por jurados y que para mí marca la diferencia entre procesos exitosos sustancialmente y procesos que logran llegar al final del juicio, que son dos cuestiones distintas desde mi perspectiva. No quería saltarme la mención de la importancia del trabajo de las oficinas judiciales, porque hay un primer momento en el que se le tiene que comunicar a todas las personas que salen sorteadas para eventualmente integrar un jurado en la provincia a lo largo del periodo por el que la sortea, que es súper importante en términos de generación de confianza. Hoy en día
desde las estafas telefónicas, las ofertas telefónicas, la cantidad de cosas que pasan a través de la comunicación que no son queridas, generar una comunicación inicial con las personas que salieron sorteadas, una comunicación que además sea asertiva, sea eficiente, sea efectiva en términos de comunicar por qué tienen que estar atentos y atentas en el transcurso del año, porque se les puede llamar para jurados, es una cosa central. Entonces, el sorteo que se hace de los potenciales jurados en un año no puede quedar ahí hasta tanto haya un juicio por jurados, sino que en ese momento hay un desafío que no tiene que ver con lo jurisdiccional, pero que para el trabajo jurisdiccional es sumamente importante, que es que las oficinas judiciales, a partir de que tienen las listas de potenciales jurados, empiecen a hacer este trabajo de ubicar a las personas y ya notificarles que pueden ser llamadas a prestar servicio en el periodo por el que fueron sorteadas. Acá en Neuquén, las oficinas esto lo hacen los 2 meses siguientes al momento en el que se produce el sorteo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se comunican ya recuperan alguna información, que es lo que sigue allí en la infografía, ¿no? Nosotros tenemos armado en formato de declaración jurada en un formulario de Google todas las preguntas que la ley establece sobre inhabilidades, imposibilidades, prohibiciones para ser jurados. Entonces ya se genera una primera base de datos con esas personas de información que después eventualmente puede ser utilizada, pero que además sirve para algo muy importante, que es depurar la lista. Depurar la lista inicial en términos de sacar a las personas que no están viviendo en la circunscripción, de sacar a las personas que por su ocupación actual no pueden integrar el jurado. A nosotros acá en Neuquén nos pasa sobre todo con la policía. Nosotros tenemos una imposibilidad de ser jurados si son policías, y tenemos muchas personas que anualmente ingresan a la Academia de Policías, y eso no siempre está en el padrón electoral, porque me imagino que compartimos el problema de tener padrones desactualizados. Entonces, este trabajo inicial ya permite separar la paja del trigo, y a la oficina judicial le permite tener el universo de personas con el que efectivamente va a contar durante el año, y a la vez esas personas ya tienen un primer contacto que es central para el momento, que ahí está como el tercer momento, que es el de la convocatoria. Cuando ya se les convoca es porque fueron sorteadas para integrar la selección de jurados de un juicio concreto. Y la convocatoria yo la asocio con la comodidad por esta idea de que las personas tienen que recibir la información lo más concreta, pero también lo más precisa posible sobre cómo va a ser la dinámica de la audiencia y la posibilidad de ser jurados. Entonces ahí también hay un momento que tiene que ver con el trabajo de la oficina judicial, pero en el cual el juez o la jueza que va a integrar, que va a dirigir el juicio, ya tiene una participación, que es de empezar a ver, no sé, a mí en el juicio que tuve la semana pasada, por ejemplo, me pasó de que una persona que había salido sorteada vino 3 veces a la oficina judicial antes de la audiencia a exactamente lo mismo. Finalmente sus parientes trajeron un certificado médico, y ahí yo ya tomé la decisión de que a esa persona no se le hiciera venir a la audiencia, porque era una persona que no estaba en condiciones de salud de participar porque tenía un problema de memoria. Esas pequeñas cuestiones van apareciendo en la medida en que la oficina judicial trabaja bien con el juez o con la jueza, es decir, ya le va diciendo lo que está pasando, pero tiene también la información al día del jurado. Entonces, ¿qué información se les puede dar? ¿Qué personas pueden llegar a ser dispensadas a pesar de haber sido sorteadas? Es algo que ya va decidiendo el juez. Y cuando ya tenemos la tranquilidad que si nos toca intervenir en un juicio por jurados, la principal preocupación, sobre todo en los primeros momentos, es: ¿esta gente va a llegar a la audiencia de selección? ¿Van a venir? Entonces, por eso ahí hace falta un trabajo muy aceitado de la oficina judicial, pero también mucha comunicación entre la oficina judicial y la jueza o el juez, para que el juez o la jueza esté tranquila de que las personas están convocadas, van a llegar, van a venir, de que se están ocupando
También algo que compartimos probablemente las dos provincias es el tema de la dilatación geográfica. En este juicio que yo tuve la semana pasada, de las 12 personas titulares, 10 eran de parajes o ciudades del interior del interior. Entonces ahí también necesitamos saber que les van a ir a buscar, les van a traer, que todo eso está resuelto. Y cuando todo eso está resuelto y la oficina judicial funciona como reloj, que por suerte a donde yo trabajo eso pasa, yo me puedo dedicar a la preparación. Esta es una cuestión de recomendación. Esto no está regulado en ninguna ley. La ley habla directamente de la audiencia de selección. En general se regula así, pero hay una realidad y es que cada juez y cada jueza le va a dar una dinámica propia a la audiencia de selección. Va a haber jueces que les van a dar más tiempo a las partes, va a haber jueces que van a priorizar el tiempo de los potenciales jurados y no les van a dejar quedarse 4 horas haciendo preguntas. Yo creo que por una cuestión de posibilidad de ejercer los derechos de las partes tienen que saber cómo va a ser la audiencia antes de llegar. Por eso, yo cuando la oficina judicial ya tiene todo el andamiaje echado a andar de la convocatoria de las personas, siempre les pido que antes de la audiencia de selección me fije en una audiencia de estas tipo ordenatoria con las partes, una audiencia previa con las partes en las que llevo ya tipo cronograma, como el programa de un curso, cómo se va a desarrollar la audiencia. Entonces les comunico si van a poder hacer preguntas, les comunico cuánto tiempo van a tener para las preguntas, les comunico si vamos a hacer algún trabajo previo, que es una cuestión que la vamos a ver en un ratito, si van a hacer las preguntas. También, por supuesto, les comunico todo esto y les doy la posibilidad de litigarlo. A mí vengo de los últimos 2 juicios muy fascinada con hacer un cuestionario previo, pero si las partes me dicen no, queremos hacerlo de otra manera, en todo caso las voy a escuchar porque quienes tienen que buscar el jurado más imparcial posible o el menos parcial en su contra posible son las partes. Pero es importante tener un esquema de audiencia, que es un poco esto que nosotros estuvimos desarrollando el año pasado y les pasamos en ese documentito, ¿no? De, bueno, las preguntas iniciales, ¿las va a hacer el juez o la jueza o directamente las van a hacer las partes? ¿Cuánto se les va a permitir a las partes que se involucren con preguntas vinculadas a la intimidad de los potenciales jurados? ¿Cómo se va a explicar la imparcialidad a los potenciales jurados? ¿Se van a ir resolviendo las cosas una a una o se van a resolver todas juntas? Yo todo eso trato de tenerlo en la cabeza, es lo que está en ese documento que les pasé, y se los comunico a las partes y les pregunto en esa audiencia, ¿tienen alguna objeción? Si tienen alguna objeción, la discutimos y la resolvemos. Si no tienen ninguna objeción, que es mi preocupación como jueza técnica, ya tengo un punto menos de impugnación. Porque ustedes saben, la impugnación de las partes, de la defensa concretamente, inicia en la audiencia de selección. Entonces, cuando ya rayamos la cancha, pasamos a lo que va a ser la audiencia en sí. Una cuestión que les decía, yo implementé este año y que me parece sumamente recomendable para la audiencia de selección es hacer un cuestionario previo. Ahí yo les dejé el formato de Google que armamos nosotros acá en Zapala y que ya lo usamos en 4 juicios y viene bastante bien, en 2 en Neuquén y en 2 acá. Hacemos un cuestionario previo en el que las partes hacen todas las preguntas que quieren que las personas que están sorteadas contesten por sí o por no. Desde las preguntas más típicas y generales del estilo de ¿usted estuvo imputada alguna vez en un caso penal? ¿Usted participó como testigo en un caso penal? Hasta preguntas más vinculadas a los prejuicios potenciales en el caso, ¿no? Que van variando de caso en caso. Nosotros empezamos a usar este año ese cuestionario porque antes esto lo hacíamos en la propia audiencia y por una parte llevaba muchísimo tiempo. Yo tuve una audiencia de selección en las que las partes habían formulado 70 y pico de preguntas y decidí hacerlas yo para que las partes no quedaran comprometidas. Esto es otra cosa que tiene que decidir el juez o la jueza. Les permite a las partes hacer todas las preguntas sugestivas
o unifica todas las preguntas y las hace para que las partes no queden comprometidas, porque yo también tengo que cuidar que las partes puedan litigar en igualdad de condiciones frente al jurado y que el jurado no esté pensando el día de mañana en el juicio, ah, mirá, esta es la que preguntó tal cosa en la audiencia. Entonces, yo antes tenía por práctica esto de hacer todas las preguntas yo, ahora las pasamos a un formulario. Ese formulario también ahí hay una decisión que tomar con las partes. Yo que pienso siempre desde la buena fe, creo que lo mejor es pasarle el formulario a las personas que salieron sorteadas cuando se las convoca para que lo puedan completar. Hoy en día cualquiera completa un formulario desde su teléfono y dejarles siempre la posibilidad de llenarlo en la oficina judicial si no tienen esa posibilidad. En el último juicio que yo tuve me pidieron que todas las personas sorteadas lo completaran en la oficina judicial por el miedo de que se los completara alguien más. Eh, yo en eso no tuve inconvenientes. El único problema es que las partes tienen menos tiempo para analizar la información. La ventaja de trabajar con los formularios de Google es que el formulario de Google genera un Excel automáticamente. Después si tenemos un ratito y quieren les muestro cómo funciona. Si no, a Patricia le voy a pasar un video porque nosotros armamos un video que es un instructivo, pero genera un Excel automáticamente en el que las partes van viendo en vivo qué preguntas se contestan por sí, qué preguntas se contestan por no, y sobre esa base ya sí llegan a la audiencia. Y en la audiencia, en lugar de hacer 70 preguntas sugestivas de carácter general, pueden identificar a las personas que contestaron a las 10 preguntas que les interesaban en sentido positivo o negativo y profundizar el cuestionario con esas personas. Entonces, hacer este trabajo previo hace que la audiencia sea un poco más dinámica, menos extensa y también expone menos a las personas que salieron sorteadas, porque no es lo mismo contestar un cuestionario en forma individual que estar levantando la mano o diciendo yo o diciendo sí delante de un montón de personas. Entonces, ese es un paso previo que se puede utilizar si las partes lo admiten. A mí me parece que es sumamente recomendable. Le veo solo ventajas, no le veo grandes desventajas. Sí tiene un desafío extra. Y si ustedes han estado capacitándose en esto, la audiencia de selección de jurados es como la más enigmática porque es la que no tenemos nosotros. Entonces estamos todo el tiempo en construcción. Cuando hacemos este trabajo previo, las partes se ven obligadas a litigar mucho mejor su caso, porque cuando lleguen a la audiencia ya no van a poder hacer la pregunta, ¿alguien fue testigo en un juicio? ¿Alguien le tiene miedo a la policía? Van a tener que construir interrogatorios precisos para las personas que les interesen, que sean mucho más puntuales. Eh, es una pena, yo el otro día se los decía a las partes del juicio que tuve, es una pena que no lo podamos mostrar porque era un juicio contra la integridad sexual, pero a partir de este trabajo tuvimos una muy buena audiencia de selección porque tanto la fiscalía como la defensa aprovechó mucho las respuestas y pudieron sacar información que con preguntas generales no se puede sacar. ¿Y esto por qué es importante? Ya yendo a lo celeste, que es la audiencia en sí misma. Porque en la audiencia en sí misma, nosotros cómo la tenemos estructurada. Primero le explicamos a todas las personas qué es la imparcialidad y les preguntamos si tienen alguna razón que les permita pensar que no van a ser imparciales en el caso concreto, las excusaciones, básicamente, ¿no? Se escucha a todas las personas, en general ahí siempre surgen cuestiones vinculadas con el miedo, el temor a no saber derecho. Eventualmente, a mí me ha pasado que, por ejemplo, sorteado el papá del defensor en un juicio, entonces lo dijo inmediatamente y lo excluimos, pero es como el primer momento en el que las personas empiezan como a decir cuáles son sus temores, no siempre son causas de excusación, pero se abre ese momento. Después se les permite a las partes hacer preguntas ya más precisas a personas que tengan identificadas y ahí hay como distintos, de nuevo, hay distintas dinámicas, ¿no? Hay jueces y juezas que les van a decir a las partes, solo le voy a permitir interrogar a 3 o 4 personas y hay otros jueces y juezas que les van a decir, interrogue ampliamente, yo no tengo inconveniente, pero las partes esto lo tienen que saber.
Y una vez que las partes terminan su interrogatorio, viene el momento de las recusaciones con causa y de las recusaciones sin causa. Como nosotros en general en la Argentina tenemos muy pocas recusaciones sin causa, no me acuerdo cuántas tienen ustedes en la ley, pero en general los legisladores han sido bastante amarretes con las recusaciones sin causa. Y a la vez la exigencia para acreditar una causa de recusación suele ser bastante alta, es que por esa razón es importante permitirles a las partes hacer interrogatorios que les permitan poner en claridad que hay un problema potencial de imparcialidad en algún jurado. Una vez que se hace todo este trabajo, se hacen las recusaciones con causa y recién cuando se deciden las recusaciones con causa, se le pregunta a las partes si van a hacer uso de sus recusaciones sin causa. En sistemas que tienen 8 o 10 recusaciones sin causa, las partes pueden ir usando directamente las recusaciones sin causa porque ahí tienen un número considerable y no tienen problemas. En sistemas con menos recusaciones sin causa, las partes siempre van a tratar de dejarlas para el final. En términos de formato, yo creo que lo que hay que definir, y esto es lo que yo recomiendo a los jueces y las juezas que piensen al inicio para la audiencia preliminar, es, uno, si van a entrar todas las personas juntas, hay como 2 formatos y en el medio seguramente aparecen muchos, ¿no? Es el formato de yo hago pasar de a 16 las 12 personas titulares y las 4 suplentes y permito que se hagan los interrogatorios a esas 16, discuto recusaciones con relación a esas 16 y recién si no queda formado el jurado hago pasar a las 16 siguientes y así voy por tandas o por paneles. Y el otro formato es entran las 40, 60 que salieron sorteadas. Mi recomendación es hacerlo por tandas, porque por una parte preserva muchísimo más la intimidad de las personas que salieron sorteadas, entonces, de nuevo, si a mí me van a hacer un interrogatorio a profundidad, voy a estar bastante más cómoda en un ámbito menos populoso y también le permite a las partes profundizar sin el temor a que se les vaya el tiempo. Entonces, mi recomendación es esa porque además nos ha pasado acá que hacíamos pasar a las 60 personas sorteadas y las partes arrancaban a preguntarle al número 60, que era muy improbable que quedara como jurado porque en general quedan los primeros números como titulares y suplentes. Entonces, esa es una cuestión a definir. Ahí también hay que verlo con la oficina judicial porque juega mucho lo edilicio en las posibilidades para la audiencia de selección. Otra cuestión a definir es si voy a ir, por ejemplo, escucho las razones de excusación y resuelvo directamente en ese momento o llevo todas las resoluciones al final de la audiencia. Esta no es una cuestión menor, porque si viene alguien y me dice, mire, yo estoy enferma del ojo y no veo bien, y yo le digo, bueno, está bien, usted está excusada porque tiene un problema de salud, corro el riesgo de que las 20 siguientes me digan, yo también tengo un problema de salud, yo también tengo un problema de salud, y como ya bajé la vara para dispensar a un potencial jurado, tengo que mantener eso y a lo mejor yo sola hice que todas las personas se pudieran excusar. Mi recomendación es decidir todo al final. Yo escucho las razones por las que las personas pueden excusarse. Esas razones a veces les sirven también a las partes para profundizar las preguntas con esas personas y cuando terminan las razones de las personas y las preguntas de las partes, ahí discuto con las partes si hay razones para excusar a un potencial jurado, si hay razones para recusarlo con causa o si van a ejercer la recusación sin causa. Entonces, mi recomendación es discutir todo al final. Y una tercera cuestión que hay que definir es si esa discusión se va a hacer frente al potencial jurado o se va a hacer aparte. Y esto también en términos logísticos no es menor, porque si yo tengo 20 personas potenciales jurados en la sala, a lo mejor sea más conveniente que me vaya yo a otra sala con la fiscalía y la defensa a discutir las recusaciones y no que haga salir a las 20 personas. Ahí hay una cuestión
que si se quiere tiene que ver más con la logística y la dinámica de la audiencia, pero que yo tengo que tener pensada de antemano para no sorprender a la oficina judicial diciéndole llévese a estas 20 personas o ármeme una sala aparte ahora y quizás no hay sala, no hay lugar de registro, porque todo lo que pase tiene que quedar registrado, independientemente de donde yo lo discuta. Entonces, esto también tengo que saberlo. Ahí mi recomendación, sobre todo por las recusaciones con causa, es que estas discusiones se tengan siempre en privado con las partes sin presencia del potencial jurado, porque ahí las partes saben que por más que yo no les haga lugar a una recusación, el jurado jamás se va a enterar. Una vez que discutimos todo, yo hago pasar nuevamente al jurado y le informo a las personas que han quedado dispensadas, y llega el momento de la designación. Cuando yo ya tengo a las 6 mujeres titulares, a los 6 varones titulares, a las 2 suplentes y a los 2 suplentes, ya les dejo designado como jurado, y en ese momento también es algo que a mí me parece importante, que nosotros recién ahora lo estamos empezando a discutir, es esto de definir qué instrucciones ya se le pueden adelantar al jurado en ese momento. Por ejemplo, todo lo relacionado con la dinámica del juicio, con cuál es la función de las partes, con los momentos que va a tener el juicio, es alguna información que se les puede dar de antemano. Nosotros en general acá lo que sí les damos es un manual que hay de jurados populares, que tiene un montón de preguntas y respuestas, porque estas 16 personas ya empiezan a tener la inquietud de qué es lo que va a pasar. Y la instrucción que siempre les damos es la instrucción de no buscar información sobre el caso a partir de ese momento. Esas 16 personas luego se quedan con la oficina judicial. Esto también es sumamente importante porque todas las cuestiones logísticas se tienen que definir. Y acá también yo estoy asumiendo el modelo neuquino y estoy olvidando que hay otros modelos. Esto siempre va a depender de si ustedes deciden que se hace la selección e inmediatamente inicia el juicio, o si ustedes deciden que se hace la selección, se genera un tiempo y luego empieza el juicio. Acá en Neuquén yo les diría que sin pensarlo demasiado, esto se generó de la segunda forma. Nosotros hacemos la selección, en general hacemos la selección un jueves o un viernes para que a las personas les quede todo el fin de semana para organizar sus vidas y llegar el lunes al juicio con la tranquilidad de que tienen todos sus asuntos resueltos, incluso aquellos asuntos en los que la oficina judicial tuvo que acompañar la resolución. Cuando nosotros llamamos a las personas e inmediatamente las sentamos a ver el juicio y les decimos a partir de hoy se tiene que quedar 3 días, 4 días, 5 días, 10 días mirando esto, estamos cuidando poco al jurado desde mi humilde opinión, porque son personas que tienen vidas, que tienen trabajos, que tienen hijos, que tienen personas bajo su cargo, a su cuidado, que tienen trámites, turnos médicos. Cuando nosotros generamos este espacio, aunque sea de un día o de un fin de semana, posibilitamos, por una parte, que la oficina judicial tome nota de todas estas cosas. Nosotros en el último juicio acá estuvimos en 2 casos de 2 jurados como manteniendo una comunicación muy intensa con sus empleadores para que entendieran que se trataba de una obligación legal. Pero no podemos dejar eso en cabeza de las personas porque le estamos poniendo una responsabilidad más allá de la propia de ser jurados, y tenemos que darles la tranquilidad de que van a conservar su trabajo, o de que si son empleados estatales se les va a respetar el presentismo, por ejemplo. Todas estas pequeñas cosas son las cosas que los jueces y las juezas en general no tenemos por qué pensar, pero la oficina judicial sí. Y para eso, generar un espacio entre la selección y el momento del juicio suele ser recomendable. Esa es la experiencia que tenemos acá. Funciona bastante bien, hace que la gente llegue muchísimo más tranquila, muchísimo más dispuesta. Incluso todas las quejas, los enojos se van trabajando en ese bache que queda entre la audiencia y el juicio, y la gente llega con muchísima más disposición a ver el juicio. Bueno, eso es brevemente lo que yo les tenía para compartir, y ahora sí, si quieren, abrimos a la conversación. Me parece interesante, bueno, las dos cuestiones que planteaste, ¿no? El modelo, digamos, que se puede hacer
inmediatamente seleccionado el jurado o darle un tiempo. Es cierto lo que vos decís, no podemos olvidarnos que se trata de personas que tienen una vida hecha, ¿no? Hijos, familia, un montón de situaciones y cada situación familiar tiene que ser atendida, ¿no? No podemos olvidarnos de eso. Así que bueno, yo creo que el modelo neuquino, a mí y entender, me parece algo que sea posible de adaptar. No sé qué dicen los colegas, si quieren alguno hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Patricia, hola Leticia y al resto de los amigos y conocidos que veo por ahí. Te llevo un poquito para atrás, Leticia. En recusaciones con causa, vos definiste perfectamente que lo que buscamos las partes es el mejor tribunal posible, el más imparcial. En eso uno está acostumbrado a los jueces técnicos, uno busca que no sean parte, que sean imparciales y que sean independientes. Cuestión que cuando lo llevamos a jurado popular se hace bastante más difícil. El criterio tuyo personal en cuanto a las recusaciones con causa, como vos dijiste, generalmente hay una vara muy alta para admitirlas. ¿Esa vara se mantiene o se flexibiliza fundamentalmente de acuerdo al caso? Es decir, ¿se tiene un criterio estricto o un criterio un poquito más amplio? Yo tengo un criterio estricto. Tengo compañeros que tienen un criterio más amplio y varios lo justifican en la escasa cantidad de recusaciones sin causa que tienen las partes. De todas maneras tengo un criterio estricto, pero eso no me hace... Hay cuestiones que tienen que ver también con la dinámica de los juicios que yo creo que se tienen que considerar. Cuando hay una persona que muestra, evidencia la resistencia a estar en el jurado, ahí yo he cambiado el criterio con las experiencias recientes que tuve. En ese caso, si lo recusan, hago lugar a la recusación con causa, porque hay una cosa que nadie conoce y es la dinámica propia de la deliberación, ¿no? Pero hay algunas experiencias que a mí me llevan a pensar, no lo puedo afirmar porque no tengo evidencia, pero me llevan a tener un prejuicio un poco formado de que cuando yo tengo una persona resistente desde el inicio, corro el riesgo de una mala deliberación. Entonces, eso es algo quizás que no trabajamos en las recusaciones con causa con los jueces técnicos, porque el juez técnico tiene que deliberar, le pagan para eso, pero es una dimensión que podemos empezar a pensar para litigar la recusación con causa en un jurado popular. Cuando vos tenés una persona, les pongo un ejemplo, nosotros en el último juicio tuvimos una persona que primero presentó un certificado de que se tenía que operar. Cuando llegó a la audiencia se olvidó de que se tenía que operar, pero contó que su mujer estaba muy preocupada porque tenía problemas de salud y él iba a estar todo el tiempo ahí. Después dijo que había problemas de seguridad. Después dijo que él estaría dispuesto si fuera alguien de otra ciudad. O sea, dijo tantas cosas que lo volvían resistente que la verdad es que si no lo recusaban lo iba a sacar yo del jurado, ese señor, Claro. porque ya me lo imaginaba en la deliberación. Creo que hay dimensiones que por ahí no trabajamos con los jueces técnicos y que sí se tienen que desarrollar. Y una cosa más te digo, Fernando, ahí Carlos Carnevale, que es un defensor de Bahía Blanca, que es buenísimo, tiene desarrollado, después se lo voy a pasar a Patricia para que para que se los comparta, una serie de preguntas para los jurados populares basados en distintas potenciales sesgos vinculados a la religión, la clase, el nivel Mm. educativo, que están buenísimas porque son utilizables para mí en todos los casos y que permiten en cierta manera ver un perfil en personas que son desconocidas. Eso yo creo que también se puede considerar. Entonces, yo tengo un criterio estricto en términos de que no te voy a permitir que recuses a alguien porque dijo yo no confío en la policía. Pero si vos le haces 5 preguntas en ese sentido y mostrás que no es solamente que no confía en la policía, sino que está dispuesto a mantenerse en contra de cualquier cosa en la deliberación, yo ahí sí te voy a hacer lugar a la recusación. Lo que tenemos que trabajar mucho es la precisión en cómo orientamos los cuestionarios en la audiencia.
Bien, gracias Leticia. Y aprovecho una más. Entendí que vos preferís el interrogatorio por tandas. ¿Algún número de esas tandas conforme la composición del jurado? ¿Cómo lo decidís? Yo en el último que tuve, que fue por una cuestión de logística edilicia, definí que entraban 16, es decir, los 6 primeros varones y los 2 potenciales suplentes, las 6 primeras mujeres y las 2 potenciales suplentes, porque no teníamos más lugar. Si tuviera un poco más de lugar, yo trataría de que entren 20 y 20 para, si no hay mucho litigio, con eso vos ya podés dejar conformado el jurado y al resto de las personas las podés despedir. En este caso, ¿qué nos pasó a nosotros? Las 8 mujeres iniciales quedaron en el jurado, porque no hubo ninguna recusación, no hubo ninguna excusación, no hubo nada. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pasar al resto de los varones. De los varones sí hubo recusaciones, por esto que te comentaba. Entonces hicimos pasar a los varones que quedaban, pero a las mujeres ya las pudimos despedir. También esto es importante por el tiempo de la gente, porque no podemos perder de vista que si citamos no sé, 40 mujeres y 40 varones, son personas que sacamos de su vida cotidiana para venir acá. No es lo mismo que hicimos nosotros, y esto lo vamos a implementar como práctica. Abrimos la audiencia con las 60 personas que estaban convocadas por Zoom, porque tenemos salas muy chiquitas, las pusimos en 3 salas, les hicimos toda la explicación inicial, les explicamos qué era la imparcialidad y después les dijimos que íbamos a ir por tandas en la medida en que lo necesitáramos. Como las mujeres no las necesitamos, las hicimos pasar, les agradecimos y les dijimos se pueden ir a su casa, se fueron chochas, imagínate, y nos quedamos con los varones. Si yo tuviera que poner un número, diría que tienen que quedar por lo menos 10 y 10 para garantizarte como cierta certeza de que podés llegar a configurar el jurado cuando es un caso que no viene muy litigado. Si tengo un caso que viene muy litigado, trataría de poner 15 y 15, pero trataría de mantener números pequeños por esta cuestión también de respetarle a las personas cierto cierta privacidad en las respuestas que van a dar. También esto es importante, si de repente hay una persona que vemos, acá también hay que ser muy observadores, ¿no? Que vemos que está como queriendo decir que sí, pero dice que no, eh, generarle el espacio para que pueda hablar en privado. Es decir, también me pasó en una audiencia que había una persona que está como que hacía medias respuestas, ¿no? Y le dijimos, ¿usted estaría más cómodo si se quedara solo? Sí, 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 dijo. Salieron todos, contestó todo, contó todo, finalmente quedó integrando el jurado, pero contó cosas que de repente no habría contado delante de 20 desconocidos. Por eso también el tema de las tandas es recomendable. Muchas gracias. A vos siempre, Fernando, las gracias. Bueno, te comento que hay algunas preguntas. Dice, si hay videos disponibles de audiencia de selección de jurados en Neuquén al que podamos acceder, nos preguntan. Y si los Sí, sí, podrían te voy a facilitar. pasar, Patricia, para que tengas los links y los puedes compartir sin problema. Bueno, perfecto. Y acá el doctor Nieto de Viacen, nuestro compañero, dice si ha necesitado apelar en muchos casos a los jurados suplentes, porque en Chubut se contemplan solamente 2 en lugar de 4, que entiendo sucede en Neuquén, ello por cuanto el riesgo de que al momento del juicio no se cuente con al menos 12 personas presentes. Yo creo que vos hablas de 4 porque claramente tiene que ser 2 femeninos, 2 masculinos, por 2 eso hablamos mujeres y 2 4. varones, sí, son 2 Entonces, mujeres y 2 varones. teniendo en cuenta la paridad y la igualdad, doctor Nieto, obviamente van a ser 2 mujeres, 2 varones, mal que le pese. Y el doctor Nieto tiene que poner absolutamente todo por escrito. Ya se lo han indicado con mucha precisión últimamente. Sí, sí, una Sí, barbaridad. sí, sí. ¿Me escuchan? Te No, a ver. escuchamos, te escuchamos, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ahora lo dejamos de escuchar. ¿Me Ese escucha? es el SJ. ¿No me escuchan ahí? Sí, ahora sí te Sí, escuchamos, sí. ¿Cómo está, Leti? No, esa no todo era la bien, pregunta, Martín. Patricia. No, la idea es, en relación a la cantidad de que tenemos menos suplentes nosotros, si han tenido que apelar a la necesidad de los suplentes.
Porque el sí. riesgo nuestro es que no lleguemos a los 12 el día del juicio. Esa era la pregunta. No tenía que ver con las mujeres, Patri, sino el tema de si Estoy tebeando, si llegábamos a los 12. ¿Sí? Nosotros primero por eso, porque tienen que llegar los 12 el día del juicio, ahí yo insisto, las oficinas judiciales son claves, pero son claves. Yo estoy muy enamorada del trabajo que hacen las oficinas judiciales acá en Neuquén, porque creo que hay mucha gente que encontró su vocación de servicio en el trabajo con los jurados. Se necesita gente que le ponga el compromiso de comprometer a las personas a venir. Por supuesto que si alguien dice no quiero ir porque no quiero ir, el amor se le acaba a la oficina judicial y ahí habla de la fuerza pública y todo lo demás, pero no nos ha pasado eso porque en general mantienen una comunicación administrativa muy presente desde el momento en el que las personas salen sorteadas y esto es sumamente importante. Como también es importante que las oficinas judiciales desarrollen estas herramientas de comunicación. Nosotros tuvimos mucho tiempo como el grupo de WhatsApp, después de lo que pasó con la anulación del jurado acá en Neuquén, que también me pasó a mí, empezamos con, no, bueno, no hay que hacer grupo de WhatsApp. Bueno, ahora la oficina judicial encontró una aplicación que está buenísima porque es una aplicación que te permite desarrollar contenidos. Entonces les armó una aplicación para el juicio a los jurados donde todos tenían toda la información desde, no sé, qué pasa si alguien me quiere hablar sobre el caso, hasta cómo voy a cobrar si soy autónomo, y eso les va generando cierta certeza de que están acompañados desde el plano más administrativo, pero ahí se necesita una oficina judicial súper presente. A nosotros no nos ha pasado, creo que no ha pasado nunca, salvo, ahora voy a contar, no nos ha pasado nunca de que una persona no llegue y no sepamos qué pasó. Sí nos ha pasado de que una persona que salió seleccionada, eh, tuvimos un caso de una mujer que estaba embarazada y tuvo una pérdida y el médico le dijo, ningún jurado, vos te tenés que quedar haciendo reposo porque estás en riesgo. Entonces ahí nombramos a la suplente. No pasó nunca de que nos quedemos con un jurado solo con 12. Siempre nos quedamos al menos con un suplente. Sí nos ha pasado de tener que integrar suplentes. También el primer juicio que tuve, el último día del juicio, a una señora le dio un pico de presión y la tuvimos que dispensar y poner a la suplente. Pero nunca nos ha pasado de que se nos acabe la gente. Ahora, yo insisto, creo que esto es en el 95% mérito de cómo trabajan las oficinas judiciales y lo presentes que están desde el primer sorteo, cuando se hace la convocatoria y lo presentes que están en todo lo que tiene que ver con, no quiero recurrir a la anécdota, ¿no? Pero en la cuarta circunscripción acá han montado mini guarderías para cuidar al exiges de una jurado que no tenía con quién dejarlos ese día. O sea, la oficina judicial tiene que adquirir un rol muy de el juicio no se puede caer, estas personas no pueden preocuparse por otra cosa que no sea el juicio y yo tengo que ser multifuncional. Entonces, si me tengo que pelear con el Consejo Provincial de Educación porque no le quieren dar licencia a la mujer de un docente que también es docente para que él venga de jurado, y lo voy a hacer. Y si tengo que ver de cuidarle a la hija a una jurado que no tiene con él, lo tengo que hacer también. Este es el rol que a mí me encanta de las oficinas judiciales, pero no siempre se desarrolla. O sea, también tenemos el ejemplo de Carly Carnevale, que lo pone siempre, de que ya no les dejan hacer recusaciones ni con causa en Bahía por la poca gente que le llega a la audiencia de selección. Pero ahí nos tenemos que preguntar para qué diseñamos este modelo. Si estamos diseñando una audiencia para que las partes puedan venir y hacer preguntas y formar el jurado menos parcial en su contra posible, porque yo creo que las partes, más que un jurado imparcial, quieren un jurado que por lo menos no les mire de reojo. Si estamos generando ese sistema, necesitamos un soporte distinto. Perdón que me quede tanto en esto, pero yo creo que es lo que más nos falta tomar conciencia, que necesitamos un soporte muy casi en clave iglesia evangélica, así venga que le vamos a garantizar la salvación.
O si no quieren iglesia evangélica, un soporte tipo banco que te ofrece tarjetas de crédito. Con esto usted va a ser feliz. Esa tiene que ser la dinámica de las oficinas judiciales. Y para mí es central porque como jueza es lo que me garantiza la tranquilidad. O sea, ahora, hoy me compartieron las encuestas del último juicio y de hecho cuando yo terminé el viernes el juicio, que los fui a saludar, eh, varios me dijeron, queremos volver, que acá después de 5 años recién puede salir de nuevo sorteado. Pero gente que llegó a la audiencia diciendo, ¿por qué me tocó esto? Que termina el juicio diciendo, queremos volver, cuando acaban de pasar una experiencia que es traumática, porque nosotros trabajamos en esto y ya hemos perdido un poco la sensibilidad de lo que le pasa a la víctima, lo que le pasa al imputado. Los jurados terminan siempre llorando, muy angustiados, y aún así que te digan queremos volver, es en parte por el trabajo de soporte. No hay que descuidar el trabajo de soporte, que no quiere decir, ojo acá también, porque también los judiciales somos medio de que pensamos enseguida necesitamos más gente. No quiere decir que necesitamos mucha gente. En la oficina donde yo trabajo hay 2 personas que se dedican, entre muchas otras cosas, al cuidado del jurado, pero parecen 200. Y esas 2 personas también se ocupan de cuando tenemos un juicio por jurados, convocar al resto de gente que trabaja en la oficina judicial y asignarles tareas que saben que van a hacer bien, que les van a gustar. Entonces, ahí es como una mini organización dentro de la organización. Más que mucha gente o gente nueva, lo que se necesita es gente que comprenda la trascendencia que tiene su trabajo. Para mí, por esto que vos decís, Marcelo, de que llegue la gente, que no se nos caiga el jurado, más importante que lo que hacen las fiscalías, las defensorías, los jueces, es lo que hace la oficina judicial. Eso es clave para el éxito. Sí, comparto. Bueno, ¿alguna pregunta más, doctor Nieto? No, está bien, muy clara, Leti, como siempre. Fernanda Rebori nos dice si una vez seleccionado el jurado, cuando comienza el juicio lo hacen inmediatamente. Eso lo comentaste hace un ratito, quizás ampliáselo, Fernanda, capaz que se conectó antes. No, nosotros nombramos al jurado hoy y les decimos vayan, arreglen sus cosas, arreglen sus vidas. En general, cuando llegan a la audiencia, entre las cosas que les informamos al principio, les decimos, este es un juicio en un caso de homicidio, el acusado es fulano, la víctima fue mengano, este juicio va a durar tantos días, va a empezar el 17 de noviembre y va a terminar el 30 de noviembre y van a tener tiempo para organizarse. Entonces, siempre nosotros dejamos un tiempo. Por eso les decía, en general tratamos de hacer las audiencias de selección un jueves o un viernes para que las personas tengan todo el fin de semana, no solamente para organizarse, sino también para avisarle a la oficina judicial las cuestiones que pueden llegar a necesitar. Esto que les comentaba recién de la diligencia con el Consejo Provincial de Educación es un caso real de un docente que salió sorteado, que quería venir, pero ¿qué pasa? Necesitaba que su mujer tuviera licencia para quedarse con sus hijos en la hora de la mañana que él no iba a estar porque iba a estar en el juicio por jurados. Y desde su colegio le decían, no, pero no le podemos dar no, este país es maravilloso. A veces pues le decían, no, que te den de la oficina judicial un certificado de que tu mujer es jurado también. Nosotros le decíamos, pero de ninguna manera, si no es jurado, pero ahí hubo que hacer todo un trámite para que le dieran la licencia. Ese tipo de cosas puede pasar. Entonces, para evitarle a la gente estar pensando si va a tener el trabajo cuando vuelva, o esto que les decía también, hay determinados lugares donde el plus por presentismo significa la mitad del sueldo. Entonces, una persona que tiene esa preocupación necesita tener la certeza de que se le va a mantener el plus por presentismo aun cuando esté ausente los 5 días del juicio. Eso se tramita todo antes. Cuando termina la selección de jurados,
los 16 jurados que salen nombrados, los titulares y los suplentes, se quedan bastante rato más con la oficina judicial, y la oficina judicial ya tiene como cierta gimnasia de las cosas que más frecuentemente salen, entonces les empiezan a preguntar uno por uno cuáles son los trámites que necesitan hacer, se hacen y recién después empieza el juicio. Así que acá siempre tratamos de dejar unos 2 o 3 días entre la selección y el juicio. Te hago una pregunta yo, respecto de los días que ustedes deciden, ¿no? ¿Eso también lo charlan antes con las partes? ¿Si van a hacer doble jornada? ¿Cómo se van a organizar por el jurado también? Sí, sí, también ahí yo tengo como la tendencia a tratar de achicar días y meter más trabajo en una jornada. En el último juicio lo preguntamos esto al jurado, porque en el último juicio hicimos solo media jornada, era un juicio de 5 días, tampoco era una locura, pero le preguntamos al jurado qué habrían preferido, porque a mí en general lo que me dicen es no, no podemos hacer doble jornada porque estás acostumbrada, pero la gente se va a cansar. Y el 100% de los jurados nos contestó que habrían preferido jornadas más largas y menos tiempo de duración. Pero eso siempre se conversa previamente. También acá dentro de la provincia, tenemos como 2 sistemas distintos, porque en Neuquén Capital son las partes las que convocan su prueba. No sé cómo será allá en Chubut. Esto para mí es un problema en los juicios por jurados, a menos que se haga una ordinatoria seria y el fiscal o la fiscal me diga yo voy a traer 10 testigos, porque a veces pasa que la fiscalía decidió que como le habían dado 5 días, trae 3 testigos por día. Y la Esa era mi gente... siguiente pregunta. Claro. Claro. No, yo eso no lo admito, a mí sí me conocen, ya los que están acá saben que soy más mala que las arañas, entonces no me lo hacen porque hago un cuarto intermedio y les hago ir a buscar más pruebas. Pero Claro. esto, que también desde el lugar de los litigantes lo tienen que pensar, ¿eh? Porque un jurado al que le hiciste perder todo un día para escuchar un testigo de media hora, no te va a mirar con mucho agrado y lo está viendo porque sos vos el que está produciendo la prueba. Tal En cual. el interior de Neuquén, la prueba la convoca la oficina judicial. Yo que soy una defensora del modelo de Neuquén Capital, me he convencido con el paso del tiempo que el modelo del interior es muchísimo mejor, porque si vos tenés una oficina judicial que tiene mucha conciencia del tiempo de las personas y de que no les puede estar haciendo perder tiempo, convocan la prueba con muchísimo más precisión. Por supuesto que lo coordina con las partes. La oficina judicial se junta con la fiscalía, le dice cuánto tiempo necesitas para los testimonios, pero que esté la oficina judicial en eso genera una flexibilidad que por ahí las partes no tienen. El que está litigando no va a estar preocupado de que la llamen a Patricia para que venga porque ya terminó. La oficina judicial sí. Entonces, nosotros tratamos siempre de tener una ordenatoria. En el caso del interior la tiene la oficina judicial. En el caso de Neuquén Capital, cuando a mí me ha tocado hacer juicios en Neuquén Capital, yo en esta audiencia que les decía con las partes para ordenar todo lo del juicio, también les digo que me hagan llegar el cronograma de su prueba para ver que no vamos a tener tiempo muerto, ¿no? Tal cual, sí. Por eso la pregunta, para la gente más que nada, porque como vos bien decís, nosotros estamos para eso, sí, si tenemos que perder el día esperando un testigo no hay problema, pero estamos hablando de gente que tiene su vida organizada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, Patricia. Buenas ¿Cómo tardes, estás, Leticia. Marco? Marco, habla. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Bien. Marco? Bien, ¿cómo estás, Leticia? Mira, una consulta me quedó preocupado como litigante, vos me conocés, me quedó preocupado que me hizo un poco de ruido esto de la actividad del juez en la selección del jurado y en la limitación, según vos dijiste, algunos jueces tienen algún tipo de limitación a la cantidad de preguntas o a la dinámica de la audiencia. ¿Eso ustedes lo tienen reglado en la ley? Pues no conozco en profundidad la ley de Neuquén, ¿o es una creación pretoriana? Es pura dinámica. Después yo le voy a pasar también a Patricia para que les comparta un texto de unos instructores del NITA que tradujimos acá, que la recomendación que le hace a los litigantes es siempre conozca quién va a ser el juez o la jueza, porque
el juez o la jueza tiene la posibilidad de decirte, si quiere nos quedamos hasta las 9 de la noche y no hay problema, o también tiene la posibilidad de decirte, basta, doctor, ya es suficiente, y más allá de que vos digas me agravio o lo que sea, te cortó. En mi provincia no te va a pasar de un juez que te diga, le doy 3 preguntas. Pero fíjate esto que les contaba de Bahía Blanca, que ya los jueces están diciendo no le voy a admitir recusaciones. ¿Por qué? Porque tienen este problema de que no le llega la gente a la audiencia y toda una serie de circunstancias administrativas se termina convirtiendo en un problema procesal. Yo creo que para evitar cualquier inconveniente, lo mejor es, sobre todo cuando estamos arrancando y estamos todos aprendiendo, hacer audiencias de planificación. O sea, yo hago una audiencia y te digo a vos, mirá, Marcos, vos vas a poder preguntar todo lo que quieras, pero vamos del 1 al 20. No le empecés a preguntar al número 40, pues no tiene sentido. Recién cuando los primeros 20 sean recusados, dispensados, excusados, ahí arrancamos con la segunda tanda. También ahí tiene que haber una cuestión de organización para no perder tiempo en vano. Si vos estás en una línea de examen, esto que les decía, este señor que nos ponía las 1000 excusas, la fiscalía le seguía preguntando, la defensa le seguía preguntando, y yo ahí les iba a dejar seguir preguntando hasta que saliera la afirmación de voy a condenar, por ejemplo, hasta que saliera una razón para decir, bueno, acá hay un riesgo serio de parcialidad. No les iba a decir no, porque no. Entonces, también ahí lo que se necesita, que yo creo que esto es muy difícil, es como cuando aprendemos a contraexaminar. Entendemos la teoría, pero nos cuesta la práctica hasta que la generamos, ¿no? Para mí en la audiencia de selección de jurados pasa mucho esto, que hay que desarrollar, por suerte yo no soy litigante, entonces lo veo desde la vidriera esto, pero los litigantes tienen que desarrollar la habilidad de preguntar sin confrontar, de escuchar con atención, de mantener la conversación hasta que saquen alguna afirmación que les permita sostener la recusación. No pelearse, esta es una recomendación siempre, pero en este caso más. Tienen que preguntar con mucha amabilidad. Por eso es conveniente que el formulario se utilice, porque cuando se utiliza el formulario, ustedes se liberan de hacer un montón de preguntas incómodas y pueden profundizar desde la conversación. Eso yo creo que a veces nos falta, a veces hay audiencias, yo tuve una audiencia que duró menos de 1 hora y estaban fascinados en la oficina judicial porque productividad me decían, no, rapidísimo, qué bueno. Pero yo salí pensando, acá va a haber problemas porque no le preguntaron nada al jurado. No es que yo los corté, no le preguntaron nada. Bueno, y tuvimos problemas. Efectivamente tuvimos problemas. Entonces, la audiencia tiene que ser extensa, pero no extensa en vano. Tiene que ser extensa en la medida en que ustedes estén bien orientados en lo que quieren preguntar. Y se pueden encontrar, Marcos, con jueces que les van a decir, bueno, sí, todo bien, pero te doy 5 preguntas por persona. Y bueno. Y ha habido, Leticia, perdón, y en Neuquén en esos casos, ¿eso es causal de reserva para una impugnación? ¿O ha habido casos en ese sentido? Todo es causal de reserva para una impugnación. Yo creo que todavía no hemos desarrollado la fineza en el litigio como para mostrar el agravio que generó esto. Porque yo tengo que mostrar que esto llevó a una persona al jurado que luego influyó en la deliberación. O sea, tengo que armar un argumento que es tan finito y tiene que ser tan preciso. No hemos tenido nunca una anulación por una cuestión sucedida en la selección. Como yo creo que la ventaja es persuadir, me parece que hay que hacer mucho trabajo previo y en serio que estoy convencida que en este tipo de audiencias que son nuevas, los jueces tenemos que tener como claro cuál es la dinámica que le tenemos que dar, pero siempre tenemos que ponerla en discusión con las partes, porque esta es una audiencia de las partes. Yo tengo una doble función si soy juez en esta audiencia. La primera y principal, que es durante todo el juicio, es cuidar al jurado. Es cuidar al jurado. Entonces yo te voy a permitir que le hagas todas las preguntas que quieras,
Pero donde te empieces a pasar de la raya con cuestiones que tienen que ver con la privacidad y no tienen que ver con el caso, te voy a frenar. Pero en esta audiencia, mi segunda función es admitirte a vos la posibilidad de buscar la máxima imparcialidad posible. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar muy atenta a cuando vos te estás pasando de buscar la máxima imparcialidad a buscarte un jurado parcial. Y ahí es donde te tengo que poner el límite. Y todo esto lo tengo que poner en discusión con vos antes. Para mí esto de organizar previamente la audiencia, incluso yo hago como un cronograma. Les digo a las partes, bueno, ¿quieren usar el formulario? Hoy es 15. Hasta el 17 a las 6 de la tarde me mandan sus preguntas con copia a la contraparte. Porque la contraparte puede oponerse a las preguntas que vos querés hacer. Si la contraparte tiene oposición, lo vamos a discutir. Si no tiene oposición, van a entrar todas. Si yo veo que le estás preguntando si hicieron terapia o si estuvieron alguna vez internados, probablemente yo no te admito esas preguntas porque ¿qué te importa la salud mental de la gente? Pero todo eso yo lo tengo que resolver antes. Y antes de la audiencia te voy a decir a vos, doctor Ponce, estas son las preguntas que se van a hacer, ya sea en el formato, llegamos a la audiencia y las hacemos todas, ya sea en formulario, si tiene alguna objeción puede plantearla ahora, y el día que arranquemos la audiencia también te voy a preguntar, ¿hay alguna objeción? Y ahí vos vas a poder plantear tus agravios para dejarlos asentados para la impugnación. Todo esto es como paso a paso, hay mucho de construcción para mí consensuada porque, insisto, son las primeras audiencias que estamos haciendo. Buenísimo, muchas gracias, Leticia. Bueno, seguimos con las preguntas. Acá el doctor Castro dice, si en Neuquén las partes tienen acceso a la identidad de los potenciales jurados y en caso de que sea así, ¿cuándo accede a esa información? Acceden el día en que se sortean. El día que se hace el sorteo acá, se convoca a las partes reciben el listado de nombres, DNIs, los datos que llenaron. Por eso también es importante, siempre pensándolo desde la buena fe, ¿no? Porque yo sé que ahí hay toda una discusión de si tienen que conocer o no tienen que conocer las identidades. A mí me parece medio raro que estemos hablando de buscar un jurado imparcial y le neguemos a las personas que están en esa búsqueda saber quiénes son las personas que salieron sorteadas. Entonces, acá en general se les da acceso, se sortea y después se le da acceso a la información que las personas sorteadas ya llenaron en la declaración jurada que completaron cuando fueron sorteadas en general. Las partes, ¿qué no pueden hacer las partes? Ir a entrevistar a esas personas. Y esto sí se les avisa a las personas sorteadas. Pero en general lo que hacen las partes son búsquedas en los sistemas judiciales y búsquedas en redes. Y la verdad es que si ustedes tienen redes sociales y las tienen abiertas, yo también les puedo stalkear. O sea, no veo que ahí haya ningún inconveniente. El desafío es cómo van a usar esa información. Porque si van a venir, a mí también me pasó en un juicio que un abogado le empezó a preguntar a una señora, ¿y usted es militante de Ni Una Menos? ¿Y usted fue a la marcha del 25 de noviembre? En un momento la mujer le dijo, pero usted me estuvo mirando las redes porque tenía publicaciones de Facebook. Y se le puso horrible. Obviamente yo ahí volviendo a lo que hablábamos con Marco, le dije, bueno, usted se metió solito en esto, a ver cómo sale. Lo dejé, se hundió tanto, no había ninguna razón para recusarla con causa. Bueno, podés recusar con causa a alguien porque fue una marcha o porque hace publicaciones. Terminaron, encima, acá nosotros estamos en el peor de los mundos porque tenemos una sola recusación sin causa por parte. Ahí había 5 defensas que se tuvieron que poner de acuerdo todas y recusarle a esa mujer porque lo odiaba al defensor y se lo hizo saber prácticamente, pero a la vez dijo, yo no tengo ningún problema con tomar decisiones en este caso. Entonces tuvieron que usar la recusación por esto. Yo puedo buscar información. El tema es que no, insisto en esto, no me puedo venir a la audiencia a pelear con las personas. En todo caso, si una persona me dice que algo que yo sé que pasó no pasó, ahí puedo hacer uso de esa información, un poco con la misma lógica de las declaraciones previas. No hemos tenido acá nunca ningún inconveniente porque las partes
tengan la información, también en esa audiencia se les hace saber que no es información que puedan divulgar. Nosotros acá, desde los primeros juicios, algo que protocolizamos fue la cuestión de los medios y el jurado. Entonces, acá los medios saben que pueden entrar a las audiencias, pueden tomar nota, pero no pueden publicar los nombres, no pueden sacarle fotos, no pueden tomarle imágenes, y eso se instaló mucho en la provincia. Entonces, las partes también saben que no le pueden ir a decir al periodista del Río Negro, mirá, salió jurado Leticia Lorenzo. Salvo cuando suceden cuestiones anecdóticas como esto, salió sorteado justo el padre del defensor, no hay mucha información de las personas que fueron jurados, aun cuando las partes acceden desde el sorteo a las identidades y hacen búsquedas de información. Gracias. Doctor Castro, ¿quedó satisfecha su pregunta? Sí, muchas gracias. Un gusto, Leticia. Gracias. Bien, la audiencia de selección, nos pregunta Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Si la audiencia de selección se hace una semana antes de comenzar el juicio, ¿sería mejor y de mayor organización para los jurados? O sea, ¿más tiempo decís vos, Daniela? ¿Esa es tu pregunta? ¿Más tiempo para el jurado que se organice? No sé si me escuchan ahí. Bueno, eso dice. Y no sé si es por eso, porque si piensa que es más tiempo o si es poco tiempo, no lo sé. Y la otra pregunta, que es de Karina, dice, si permitís preguntas de las partes al potencial jurado que invadan sobremanera la intimidad del jurado, ¿no? Obviamente, lo que estábamos hablando recién, un poquito. Yo no. Yo en general, por eso digo, trato de estar muy cuidadosa y como confiar es bueno, pero controlar es mejor, me gusta hacer este trabajo previo de saber cuáles son las preguntas generales que quieren hacer las partes, porque cuando las preguntas generales tienen que ver con el caso, en el último juicio que yo tuve en Neuquén había una cuestión con el trabajo sexual, entonces era propio hacer preguntas sobre cuál era la posición de los potenciales jurados vinculados al trabajo sexual, porque era algo que iba a salir en el juicio y era importante que lo supieran. Ahora, de ahí a que le preguntaran a los potenciales jurados si alguna vez habían tenido sexo con una trabajadora sexual, o les preguntaran a las potenciales jurados si alguna vez habían ejercido el trabajo sexual, había como un trecho bastante grande. Entonces, uno puede hacer preguntas para identificar si hay posicionamientos que le perjudiquen sin meterse en el ámbito de la intimidad de las personas. En ese juicio se preguntó, en esa selección se le preguntó si estaban de acuerdo con la regulación del trabajo sexual y a partir de ahí pudieron hacer preguntas vinculadas con ese tema, con por qué no, por qué sí, cuál era su posición, que finalmente terminaron dejando un jurado bastante neutro con las respuestas que dieron, pues nadie dijo, no, hay que matar a las trabajadoras sexuales, o la gente vale menos si ejerce el trabajo sexual, pero si van sobre la vida de las personas, yo ahí pongo límites, aun cuando no se objete. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque la función que tiene el juez o la jueza es cuidar al potencial jurado. Entonces, si yo dejo que les pongan en una situación súper incómoda, como también hay algunos casos en los que nos ha pasado de personas que han querido contar situaciones, esto que les decía, a veces cuando hay una situación que es muy íntima, pero que de alguna manera va a afectar, hay que generar el entorno para que esa persona, no sé, yo fui víctima de una agresión sexual y me están pidiendo que sea jurado en un delito contra la integridad sexual. Bueno, ahí hay que generar el entorno para que esa persona lo pueda contar. Sí, también me ha pasado que ha habido jurados que me han hecho saber antes de la audiencia cuestiones sumamente íntimas y ahí yo he decidido dispensarlos y les he dicho a las partes que si necesitaban las razones se las iba a dar en privado, pero que no las iba a exponer públicamente. Entonces también una tiene que ir midiendo, ¿no? Las situaciones. Cuanto más se van metiendo en la intimidad de las personas, más estricta, creo yo, que tenemos que ser en términos de la vinculación con el caso.
Por eso esto que les decía que hizo Carnevale me parece súper valioso, porque son todas preguntas de tipo general que permiten luego como construir preguntas más específicas sobre posicionamientos valóricos, ideológicos, comunitarios, sin meterse, a menos que un potencial jurado nos diga, bueno, a mí me pasó tal cosa. Ahí ya estamos en otro escenario. Pero ir a buscar esa información, yo no lo admito. Bien. Bueno, voy a preguntar ahora, me decían, espera que estoy buscando, pero dice María que me puso una pregunta, pero no la encuentro. Mientras te hago la pregunta de Daniel Arcuri, Refuerzo el mandazo, de Patricia. Comodoro. Mandanos, por favor, lo de Carneval y Leticia. Bueno, Daniel Arcuri, Hola, hola, María Tolomé. Sí, ahí te escucho, María. Escucha, habla, listo. Porque no encuentro tu pregunta. está bastante más arriba y ya está respondida. Era el tema de la identidad de los jurados. Ah, bueno, Hola, perfecto. María. Hola, Leti, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, muchas Bien. gracias. Tremendamente claro. Sí. Bueno, vamos a hacer la pregunta de Daniela. Daniela dice, Leticia, quisiera consultarte cómo se trabajan las preguntas para recusar con las partes técnicas de modo que no adelanten información del caso durante la selección y cómo trabajan los casos conmocionantes en los que la información de los medios es constante. Sí, bueno, eso tenemos en muchos temas acá que nos pasan. Nosotros tenemos, no sé si la voy a encontrar para mandárselas, pero tenemos una entrevista a una jurado que fue justamente en uno de los viajes que hicieron personas de la legislatura de Chubut a Neuquén y que se entrevistaron con jurados. Fue una chica que había sido jurado en un caso y bueno, entre las cosas que dijo, yo lo que aprendí en el juicio por jurados es que nunca hay que confiar en lo que dicen los medios, porque yo salía del juicio y le decía, veía el diario y le decía a mi mamá, pero esto no pasó. O sea, yo creo que ahí hay dos cosas primero que con los medios sí hay una cuestión de responsabilización que acá la han asumido en términos de no meterse con la vida de los jurados ni mostrar quiénes son, pero los casos conmocionantes hacen como una cobertura que es prácticamente el juicio en paralelo en el diario. Eh, Ahí hay una responsabilidad que yo creo que nosotros no vamos a lograr que los medios asuman jamás. Pero me parece que con relación al jurado, por una parte que los jurados no tienen el interés que muchas personas del sistema judicial tienen en lo que dicen los diarios. Al jurado le importa bastante poco lo que vio el periodista, y esto sí, también es bastante general en la experiencia que cuentan, de decir, nosotros salíamos del juicio y lo que queríamos era hablar, no sé, de que por suerte hoy hizo un lindo día, o de que la semana que viene empieza el mundial, ¿no? De lo que habían escrito, no fuimos a buscar a los diarios. Sí, hay determinados casos en los que por ahí se pueden precisar más las instrucciones vinculadas con los medios. El tema es que nuestro trabajo siempre se va a orientar a marcarle al jurado pautas, ¿no? Más que ha habido casos en los que les he dicho a los periodistas tengan cuidado en lo que van a publicar y ha sido peor. Entonces ya después de esa experiencia no les digo absolutamente nada. Pero en general los jurados hacen mucho caso a esta instrucción de no busquen información, no vean qué es lo que pasa con el caso, lo único que van a tener que utilizar para deliberar es la información que ustedes vean en el juicio. Y es una constante esto, sobre todo en los casos que han resonado, esto de la comparación entre lo que se dice afuera y lo que pasó dentro del juicio. Y con relación a las preguntas, bueno, por eso es que les decía, yo creo que confiar es bueno, controlar es mejor. El hecho de tener este trabajo previo, ¿no? De ver qué quieren preguntar las partes es importante para ver qué líneas no les vamos a permitir. Es decir, yo sí le puedo preguntar, le puedo permitir a las partes que, en este ejemplo que les ponía, pregunten sobre la posición que tienen las personas con relación al trabajo sexual, pero no les voy a admitir que pregunten qué pasaría si un
un consumidor matara a quien fue su pareja y a quien le pagó, porque ahí le estarían contando el caso. Entonces, cuando hacemos la reunión previa también, acá ya lo tienen bastante claro las partes porque han ido asumiendo eso. Al principio sí, tenían como una tendencia mucho más grande a preguntar cosas directamente relacionadas con el caso, pero para mí el formulario previo en cualquiera de sus formas lo que sirve es para marcar una cancha. Después, como les decía, el problema lo van a tener las partes en términos de si saben profundizar esa cancha que marcaron o no, pero ya ahí es como que es como cuando hacemos la admisibilidad de los testigos y generamos la pertinencia. Bueno, con esto, con las líneas de preguntas generales que hacen las partes, marcamos la pertinencia de por dónde van a poder ir a preguntar en la audiencia de selección. Entonces, eso para dirigir la audiencia facilita mucho, porque cuando escuchemos algo que se salga de esas líneas, bueno, vamos a mirar a la contraparte para ver si hace algo, si no, capaz que le vamos a dar cierta soga a la parte y en algún momento vamos a intervenir. En lo que hay que estar muy cuidadosas en esa audiencia es en que si vamos a intervenir, tenemos que hacerlo de forma de no perjudicar al litigante. Entonces, las intervenciones también siempre tienen que ser moderadas para no dar una imagen de, lo retó, entonces está haciendo las cosas mal. Pero yo les insisto en esto, me parece que es una habilidad que es mucho más costosa que la del contraexamen y que solo se desarrolla sobre la base de hacer audiencias de selección, que no tenemos tantas, ¿no? Si uno ve, no sé si vieron la serie que está en Netflix de Lincoln Lawyer, que hay ahí unos ejercicios de selección de jurados, dice, oh, esto es maravilloso. Después cuando vamos a las audiencias es recontra costoso, porque además, a diferencia de lo que pasa con los testigos, los potenciales jurados son personas desconocidas. Entonces no sabemos qué nos van a responder, no sabemos con qué nos pueden salir. Esto que les contaba, si alguien se nos para de manos y dice, pero vos me estuviste viendo las redes, ¿y con qué autorización me estuviste viendo las redes? También se da un fenómeno de estas audiencias que es súper interesante, que es que en la medida en que la audiencia va avanzando, una nota que la gente es como que empieza a defender su imparcialidad. Entonces, cuando ven que les están preguntando mucho, empieza una dinámica de no me vas a sacar, no me vas a sacar, no me vas a sacar, que también hay que aprender a trabajar con esa dinámica. No tengo la respuesta porque me parece que es sumamente difícil y que solo se construye con la ejercitación práctica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Leticia. Es un placer tenerte acá. Justamente a eso iba la pregunta, porque nosotros, digamos, estamos recién arrancando cómo podríamos justamente llevar adelante este tipo de prácticas y no incurrir en malas prácticas en cuanto a la información del caso. Y me quedé con algo que dijiste y se relaciona con esto último, perdón que haya interrumpido para que puedas completarla, con la información previa. ¿Cómo es el manejo de esa información previa que tienen de cada uno de los jurados, digamos, hasta dónde se admite y hasta dónde se admite luego de la audiencia de selección en el juicio? No, eso, lo que pasa en la selección se queda en la selección. La selección es como Las Vegas, o sea, ya está. El jurado que queda nombrado. Ahí también, yo creo que acá hay, no sé, quizás yo lo tenga muy romantizado, pero a mí me da la sensación, la sensación constatada por los juicios que he visto, acá ya estamos alrededor de los 100 juicios por jurados, de que las partes realmente le tienen un respeto al jurado que dudo que le tengan a cualquier juez o jueza. Y saben que la decisión depende del jurado. Entonces, una vez que termina la audiencia de selección, todo el trabajo que van a hacer las partes tiene que ver con mostrarle respeto al jurado. Las partes saben que termina la audiencia de selección y esta información que juntaron, que buscaron, desaparece del mundo. ¿Qué pasa? Cuando se trata de la fiscalía o de la defensa pública, que son organismos más estables, como buscan información de las 40 personas sorteadas, probablemente la información de las personas que no quedaron integrando este jurado la guarden en sus oficinas porque saben que existe la posibilidad de que salgan sorteadas
en otro jurado, pero yo no conozco caso en el que se haya filtrado algún dato de un jurado a raíz de esta búsqueda que hicieron. No conozco ningún caso y en eso las partes son sumamente respetuosas. También nosotros insistimos mucho en esta instrucción, ustedes la deben haber visto porque se da en todos los juicios por jurados, en el sentido que incluso está en algunas leyes de que el jurado es independiente, soberano y autónomo en sus decisiones y que ante cualquier mínimo temor, cualquier mínimo intento de las partes de comunicarse, de hacer algo, le tienen que avisar al juez. Nosotros en la audiencia de selección también siempre le explicamos a las personas que ni las fiscalías, ni las defensas, ni las juezas nos vamos a comunicar con ellos, que tenemos una prohibición de comunicarnos, que no se trata de que somos gente mal educada, sino que no podemos tener ningún contacto. Y ahí, insisto, la oficina judicial es clave, porque nosotros no secuestramos al jurado, no hemos tenido, sí nos pasa por esto de las distancias geográficas, que en muchos casos los jurados terminan conviviendo en un hotel, pero porque viven en otro lugar, no porque los tenemos secuestrados. Pero la oficina judicial, mientras están en el lugar del juicio, tiene que ser muy cuidadosa de no admitir que tengan ningún tipo de contacto con nadie. También en esta experiencia del juicio anulado que tuvimos, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué vimos? Cosas así que a una no se le ocurren. Un periodista a mí me dijo, por ejemplo, que un día se había cruzado con los jurados saliendo porque no los habían dejado esperando hasta que se desalojara la sala. Entonces se encontraron en el estacionamiento. Entonces hay que decir, o los mandás a traer y los devolvés a sus casas, o les generás un estacionamiento aparte, o mínimamente tenés la precaución de que les dejás irse cuando ya se fueron las partes, el público, los periodistas, todo el mundo. No se pueden cruzar con nadie, no podés generar ningún temor de que haya habido una influencia. Y esto se los aclaramos desde el primer día. En el caso de los lugares más chicos es bastante más fácil también, porque acá nosotros los dejamos hasta que se va todo el mundo, no salen, pero son cuestiones que hay que trabajar y que hay que insistirle a las partes. Y las partes tienen que tener claro que lo peor que les puede pasar es que un jurado los odie. Entonces, no pueden, en los primeros juicios sí pasaba, que caían como con la carpetita, ¿no? Tipo, acá tengo información tuya, Daniela, y les iba mal, porque claro, a cualquiera de nosotros si nos quieren carpetear, van a decir, ¿qué le pasa, Gil? Después aprendieron que la información que buscan la tienen que usar de forma elíptica. No es que le van a decir, yo tengo tu perfil de Facebook, a vos, no sé, fuiste a la marcha. No, tienen que usar eso para ver si pueden mostrar que hay algún prejuicio a partir de eso. Dificilísimo. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Andrea Vázquez. Hola Andrea, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasa si una de las partes presenta una lista de preguntas y la otra no presenta ninguna lista? Si limitás igualmente las preguntas en la audiencia. Sí, pero por lo siguiente, porque la lista de preguntas que se presenta no es obstáculo para que las partes luego pregunten en la audiencia. La lista de preguntas que se presenta, en realidad es, también acá hay una cuestión de litigio que a mí me pone medio nerviosa. Si yo te digo, te doy la chance de que hagas todas las preguntas que quieras en forma anónima, de que el jurado no te vea en primera persona diciéndole, ¿usted qué opina del trabajo sexual? ¿Y usted está en favor de la despenalización de la marihuana? ¿Y a usted le parece que la religión musulmana es opresora? Si yo te doy la chance de que pongas todas esas preguntas en un espacio en el que no se van a identificar con vos, o en el que las voy a hacer yo, para evitar que se identifiquen con vos, vos como litigante tenés que aprovechar esa oportunidad. Ahora, si no lo aprovechás, después de que el jurado conteste todas esas preguntas, yo primero le voy a decir a la fiscalía, ¿quiere profundizar las preguntas con alguna persona? Sí, bueno, le voy a preguntar al 1, al 7, al 10, al 15. Muchas veces lo que hacen es
tirar preguntas genéricas, así tipo, bueno, el jurado número 1 dijo que la religión musulmana es opresora. ¿El resto está de acuerdo con eso? Sí, no, digamos, pueden hacer eso. Yo permito esa dinámica, tanto con la fiscalía como con la defensa. Lo que yo no te voy a permitir es, si no mandaste preguntas, que pretendas que tu intervención en el juicio es volver a hacer las preguntas que ya se hicieron. Eso es lo que no te voy a permitir, que es lo que suele pasar. Por eso les decía al principio, ¿cuál es la ventaja del formulario? Y cuando vean el video, yo porque también soy una nerd, vos Andrea me conocés y lo sabés, a mí el Excel que arma el formulario de Google te pone en rojo los no y en amarillo los sí. Entonces vos tenés como litigante una tabla en la que te van apareciendo, si vos dijiste los que me contesten sí a la 15, la 25 y la 32, a eso los tengo que sacar. Ya sabés que tenés que concentrar tu interrogatorio en esas 3 personas. Es mucho más fácil. Ahora, también me ha pasado, por eso hice el video que les voy a compartir, porque me ha pasado de litigantes que no sabían cómo funcionaba el Excel. Está bien, para litigar no es que uno tiene que tener la obligación de saber cómo funciona el Excel, pero es una herramienta que te facilita en la medida en que vos le encuentres la utilidad a la herramienta. Que a vos te complica, y yo te recomiendo que te busques una persona que maneje el Excel, que te vaya marcando estas cosas. La ventaja de tener todas estas preguntas respondidas antes, y por eso yo también soy defensora de que esto se le envíe al potencial jurado previamente a la audiencia, pero el día anterior a la audiencia, porque yo te mando a vos el Excel ese día. Entonces vos tenés 24 horas para hacer el análisis de todas las preguntas que respondió el jurado, y si algún jurado se hizo llenar el cuestionario con alguien más, para eso tenés la audiencia. Es decir, ¿usted dijo que los musulmanes son opresores? No, yo no dije eso. Ah, porque acá en el formulario parece que usted dijo eso. Ay, no, me debo haber equivocado. No, a mí no me parece. Y te quedarás viendo ahí. Para eso es la audiencia, para profundizar sobre esa información. Porque piensen lo siguiente, más allá de que ustedes tengan la posibilidad más amplia del mundo de investigar a los potenciales jurados, más allá de que tengan, no sé, esto como la serie Bull, no sé si la han visto, que arman el jurado paralelo, que es magnífico. Pero bueno, aún teniendo eso, lo que ustedes van a tener que trabajar son los prejuicios del jurado con relación a su caso. Entonces, necesitan hacerle preguntas vinculadas con el caso para saber si hay posibilidades de parcialidad, para ver si hay prejuicios, para ver si hay sesgos. Y ese es un trabajo muy particular. No lo van a lograr stalkeándole las redes sociales a los jurados, ni viendo que tiene procesos abiertos en el fuero de familia. Saber eso a lo mejor les va a permitir estar más atentas y atentos a lo que respondan, pero necesitan hacer preguntas en la audiencia para marcar los peligros de parcialidad. Entonces, si vos mandaste 20 preguntas y yo que soy defensora no mandé ninguna, vos y yo vamos a tener la respuesta del jurado a las 20 preguntas que vos mandaste. Vos que mandaste las preguntas, para mí, vas a estar en muchas mejores condiciones de avanzar en recuperar información que te interese. Yo que no mandé ninguna pregunta, tendré que ver si puedo hacer algo en la audiencia. También a mí me ha pasado en audiencias de partes que han dicho, no, yo no tengo ninguna pregunta, yo no voy a objetar nada, que queden los que queden. Y bueno, hay algunos juicios en los que los valores son neutros. Vieron que Sabelli siempre dice esto de hay que encontrar cuáles son los valores detrás del caso y ver a partir de ahí dónde están los prejuicios. Habrá casos en los que habrá más neutralidad de valores y a mí no me interesará trabajar en temas de imparcialidad. Tampoco es una obligación, es una oportunidad, es un derecho de las partes. Hay que tratar de garantizarle a las partes ese derecho al máximo posible. Donde yo me pongo un poco dura es cuando me vienen a boludear. O sea, yo veo que no preparaste tu caso, que no sabés de qué se trata, que no tenés idea de qué va a pasar en el juicio y probablemente ahí te empieza a contar un poco más las costillas. Y si no mandaste ninguna pregunta, delante del jurado no te lo voy a recordar porque tengo la obligación
de mantener neutralidad, pero cuando me quieras reclamar algo te voy a decir, bueno, doctora Vázquez, hubiera mandado las preguntas cuando pudo. Ahora ya hay cuestiones que son de orden. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna más en el chat. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en este momento? Ya me saqué las ganas de atosigarles. No, fuiste muy clara, o sea, cada una de las preguntas son dudas que casi todos compartimos, entonces ha sido muy bueno que te puedas explayar. Patri, ¿Sí? perdón que interrumpa, me parece interesante lo que decía Leticia y que por ahí puede desarrollar un poquitito más respecto del rol de las oficinas judiciales en la preparación, digamos, de la audiencia de Boidir y en el juicio por jurado, más que nada porque hay muchos asistentes a esta charla que justamente pertenecen y son funcionarios de oficinas judiciales y realmente con la implementación están llenos de dudas respecto de esto. Digamos, ¿qué tiempos hay que manejar entre audiencia de Boidir y juicios? Digamos, ¿qué es lo recomendable? Digamos, esto, digamos, ya pensando quizá en algunas aristas administrativas, pero también para no cansar al jurado que llega, digamos, al juicio ya, digamos, muy hostigado, digamos, con cuestiones quizá administrativas, si uno prolonga demasiado los tiempos o si hay demasiados testigos. Esas recomendaciones por ahí, aprovecharla ella con su experiencia, que nos pueda contar eso. Perfecto, sí, es verdad, es la preocupación de muchos. Te escuchamos, Leticia. Sí, como les decía al principio, yo creo que la oficina judicial tiene el rol más importante en el éxito del juicio por jurados. El otro día nos reíamos después que terminó el juicio con los jurados, pues les decía, ustedes se deben haber estado preguntando todo el juicio para qué me pagaban a mí, porque yo estuve sentada básicamente tomándole juramento a gente, un juicio que no tuvo mucho litigio de objeciones, donde las partes estaban muy claras, digamos. El, el organismo que convoca, que acompaña, que cuida concretamente al jurado es la oficina judicial. Entonces, ahí, por una parte, a mí me parece que una cosa que hay que asumir como compromiso es el jurado está por encima de todo, digamos. No les voy a decir la vida por el jurado, pero casi. Y cuando quieran, yo les contacto con la gente de acá en la oficina judicial si quieren una charla más específica sobre esto. Pero acá, como les decía, cuando hay un juicio por jurados, se pone en marcha una maquinaria de todas los que estamos trabajando en esto, nos ocupamos de que estas personas se lleven la mejor imagen posible del sistema judicial y que estén lo más tranquilas posible para tomar la decisión. Entonces, por una parte, cuando se hace el sorteo, es importante que la comunicación sea una comunicación clara. Hay una cosa que las oficinas judiciales han trabajado mucho acá en el interior de Neuquén, es el contacto con las comisarías. Si yo le voy a pedir a una comisaría, porque pongan que sale sorteado un señor o una señora que vive en el paraje Loncoluana, el que solamente puede llegar la comisaría con la camioneta que tienen, bueno, lo primero que tiene que saber esa comisaría es que no está yendo a buscar a una persona que está declarada rebelde, sino que tiene que ir a convocar a alguien y convencer a esa persona. Entonces, desde las comisarías del interior saben que si se les complica algo, tienen que llamar inmediatamente a la oficina judicial para que la oficina judicial hable con esa persona directamente. Que tienen un formatito, incluso les han hecho llegar todos los años, porque bueno, todos tenemos este tema, ¿no? De que la policía rota, entonces todos los años la oficina judicial hace talleres con todas las comisarías del interior para explicarles otra vez más de qué se trata el juicio por jurados, que tienen que tener el manual, que le pueden llevar el manual a la gente, que le tienen que dejar el teléfono. Entonces, todo eso de brindar tranquilidad es como la lista, el protocolo de la tranquilidad para la persona.
sabemos que usted está molesta, no la queremos molestar de más, pero usted tiene la obligación de venir. Que es muy distinto si se lo decimos así, así le decimos, no sé, usted salió sorteada, ahí ve cómo llega. Después, este es otro tema. Los poderes judiciales, no quiero empezar a hablar mal de los poderes judiciales, que es mi deporte preferido, pero los poderes judiciales gastan una torta de plata en cosas sin ningún sentido, entonces mínimamente, si voy a traer a la señora de Loncoluán, la voy a mandar a buscar con un taxi, la voy a traer con un taxi y no la voy a obligar a quedarse acá. Le voy a preguntar, ¿usted prefiere quedarse acá o prefiere volver? En el último que tuvimos había un señor que nos decía, no, porque si vamos a terminar a las 4 todavía es de día, yo puedo volver y trabajar en el campo. Bueno, fue y volvió todos los días. La oficina judicial le contrató el taxi para que lo fuera a buscar y lo trajera todos los días. Si yo sé que voy a traer a una persona que está a 100 kilómetros, entonces ya le voy a decir a los litigantes, no van a arrancar a las 8 de la mañana. Van a arrancar a las 9:30 de la mañana para que esta persona pueda llegar, desayunar y estar tranquila. Entonces los horarios van a depender de las posibilidades de las personas, de las distancias de las personas, de las necesidades de las personas. Todo eso lo tiene que trabajar la oficina judicial antes. Entonces, primer momento, yo creo que esto parte en diciembre cuando sorteamos la lista general. Ahí yo no me puedo dormir. Yo si me quedo en la feria, me quedo justamente para hacer la notificación a todas las personas que salieron sorteadas. Donde yo vivo esto es relativamente fácil porque en general tenemos 2 o 3 juicios por jurados al año, entonces en total debemos tener una lista de 300 o 400 personas. Es relativamente fácil. En Neuquén Capital, que es un poco más grande, de todas maneras, la cantidad de gente que sale sorteada es proporcional a la cantidad de gente en la oficina judicial que puede hacer este trabajo de llamarles, explicarles. La primera declaración jurada en algunos casos se llena por teléfono, en otros casos se le invita a la gente, cuando es de Zapala a la gente le invitan a ir a la oficina judicial para que conozcan, para que sepan, para que la llenen ahí. Si no, se traslada a la oficina judicial por todas las ciudades del interior y convocan a la gente a los juzgados de paz o a las comisarías, y en algunos casos las van a buscar. Yo las cargo a las chicas, pues son todas mujeres que trabajan acá porque no se les escapa a nadie, no se les escapa a nadie. Incluso la gente que no quiere venir, que era esto que le contaba Fernando al principio, viene a decirte que no quiere estar. Pero no es que no viene, viene y te dice, no, yo tengo miedo, a mí no me gusta, yo no estoy preparada, viene. Entonces, el trabajo inicial es fundamental, porque ahí también, ¿qué hace la oficina judicial? Le dice a la gente, si usted se muda, si usted se va, si usted cambia de trabajo, si usted tiene una enfermedad, avísenos, así no lo molestamos. Avísenos, así nosotros ya le sacamos de la lista y no le molestamos. ¿Esto qué genera? Que se depura tanto la lista que cuando vos sorteas a la gente para un jurado, la gente que sorteas es gente que va a venir. Es gente que va a venir porque no tuvo ninguna excusa. Si lo pensamos en términos de no quiero ir, o si lo pensamos en términos de quiero ir, cuando sale sorteada esa lista, ¿qué necesitas? Entre que se hace el sorteo y que se hace la audiencia de selección, en general pasa una semana, 10 días acá. Porque ahí empieza esta logística de, bueno, cómo quiere venir, cuándo quiere venir, le vamos a buscar, usted viene por sus propios medios. Acá en general tratan de que la gente no venga por sus propios medios porque es una variable incontrolable. Si yo te mando a buscar y te traigo, sé que vas a llegar. Cuando son personas que viven más o menos cerca, se pone un punto de encuentro y se las trae a todas juntas. Pero todo eso lo va coordinando y por eso, entre que se sortean los potenciales jurados y llega la audiencia, estamos entre la semana y los 10 días. Antes de que se haga la audiencia, ya hay toda una recepción de la oficina judicial muy atenta, desde, bueno, van a desayunar acá, eso se les avisa antes, no se preocupen, no tienen que traer nada, se completan los datos que faltan en algunos casos. Si se utiliza el formulario, la oficina judicial puede llamar a la gente para llenar el formulario, puede mandarles el formulario, si las partes quieren que se llene en la propia oficina judicial, entonces le citan una hora antes.
para que llenen el formulario, o la audiencia empieza 1 hora después. Esto también se les explica. Y antes de entrar a la audiencia, ya la oficina ha recuperado un montón de información con relación a las cosas que va a tener que ir previendo. Y ahí también el orden del sorteo es algo que le sirve mucho a la oficina judicial, porque por supuesto se preocupan más por saber cuál es la situación de las primeras 20 personas que de las últimas 20, porque son las que con más probabilidad van a terminar en el jurado. Y una vez que termina la audiencia de selección y queda conformado el jurado, ahí sí ya empieza la marca personal, les digo yo, porque no les dejan ni a sol ni a sombra, o sea, se ocupan de absolutamente todo, pero todo a un nivel que ahí sí les digo que cuando quieran yo les hago el contacto para que hablen con las chicas, porque todo a un nivel que a mí ni siquiera se me ocurre de cuestiones, ¿no? Desde, no sé, necesito ibuprofeno porque me duele la cabeza, hasta tranquilizarles también. A veces suceden situaciones en el juicio. Por supuesto que la oficina judicial tiene muy claro que lo que no puede hacer es opinar sobre el caso, pero hay cuestiones que pasan en los que sí es necesario llevarle tranquilidad al jurado. No sé, se pelearon las partes o pasó algo con un testigo. Ahí la oficina judicial le puede decir, no se preocupen, que el juez o la jueza les va a explicar esto cuando termine el juicio. Y eso ya calma la situación. Entonces, y por otra parte, esto de marcarle a las personas que Juan y Pedro van a ser las dos personas de referencia a las que les pueden pedir lo que sea. Entonces, ¿eso qué genera? Que la gente se vaya sumamente contenta. En este último juicio que yo tuve, un señor cumplió años en el medio del juicio y no sabíamos, pues bueno, tampoco llegamos a ese nivel de... Obviamente le llevaron una torta el día que cumplió años y le festejaron el cumpleaños, pero cuando terminó yo le digo, uy, qué macana no haber sabido, porque por ahí vos te podías excusar, porque tu familia, no, me trataron mejor que en mi casa. O sea, eso es lo que hay que buscar lograr. Eso, y para la gente de la oficina judicial, y eso se los pueden decir todos y todas en primera persona, ha significado una puesta en valor de su trabajo, un reconocimiento y una satisfacción de que hay ahí, o sea, que yo veo que lo que estoy haciendo sirve para algo, que muchas veces no pasa en el sistema judicial. Bueno, con esto pasa. Nosotros pasamos una encuesta, al final la llenan, nos hacen sugerencias, eso se va incorporando, pero todo esto tiene que ver con un organismo administrativo ultra, hiper aceitado, que siempre está pensando en 5 soluciones para cada problema y no en 5 problemas para cada solución. Sí, perfecto. Bueno, sería bueno, ahí están diciendo en el chat, que podamos hacer alguna reunión con los directores y directoras de la oficina judicial específicamente y con la gente de la oficina judicial de Neuquén, porque bueno, así como nosotros, ellos también tienen que aprender a organizar esto, ¿no? Que es todo un trabajo previo. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andás, Leticia. Adrián? Hola a todos y todos. Un gusto escucharte, Leticia. Una pregunta cortita, pues ya debes estar cansada. Me quedé con algo que dijiste en cuanto a esto de hilar finito, porque cualquier cosa que pasa en la audiencia, por supuesto que es reserva para impugnación. Así que sin perjuicio de las impugnaciones que puedan haber habido respecto a los juicios, estadísticamente se recurre mucho, las partes recurren mucho por decisiones tomadas en el voir dire. No, no. Y en general pasa esto. A mí me han recurrido porque yo no, como le decía Fernando al principio, yo tengo el criterio de que el mismo estándar que le aplica un juez técnico le aplica un jurado, entonces no soy así como de excluir por excluir. Me han recurrido, pero en general lo que se ha visto es esto, que no había elementos para sostener el riesgo de parcialidad. Entonces, no. Yo creo que no se recurre mucho, es un poco lo mismo que pasa con las instrucciones, que lo deben haber conversado también. Acá nos pasa lo mismo que pasa en la mayoría de las provincias. Esta audiencia de voir dire y toda la construcción de las preguntas
es prácticamente un consenso unánime. No hay así mucho cuestionamiento de esto no lo podés preguntar. Cuando yo he dicho esto no lo voy a preguntar porque no corresponde, no he tenido nunca una parte que me diga yo me opongo a que no lo preguntes y hago reserva de esto. En general dejan reserva de impugnación solo cuando no les haces lugar a una recusación, que es lo más difícil de demostrar, que tenías temor fundado de parcialidad. No tenemos todavía un litigio fino y eso lleva a que los agravios sean tan generales que son insostenibles. Y con las instrucciones pasa lo mismo. Con las instrucciones es como que los agravios aparecen porque después de que discutieron las instrucciones se les ocurren teorías magníficas que nunca plantearon. Entonces es muy fácil resolver las impugnaciones y decir, pero esto usted no lo planteó en el momento procesal oportuno o el planteo tuvo respuesta. Tenemos muy pocos casos en los que el Tribunal de Impugnación ha revertido veredictos o decisiones en el contexto de juicios por jurados. Hace poco hubo uno interesante porque era la discusión, no era de Guardir, era de si el jurado estaba constituido o no. El jurado dio el veredicto, también una recomendación ahí, cuando hagan los juicios siempre vean el formulario antes de que el presidente lo lea. Nosotros no lo hacíamos hasta ese juicio. El jurado dio el veredicto y le faltaba pronunciarse en 2 cargos que se habían sostenido. La fiscalía lo marca, el juez es como, te pones muy nervioso en ese momento, entonces el juez le dice, no, está clarísimo. Gracias, muchas gracias por venir, están dispensados, le dice el jurado. Cuando se van, la fiscal le insiste, falta pronunciarse por 2 cargos, estaba ahí el jurado y fue en pandemia. Entonces lo llaman de nuevo y le dice, miren, nos equivocamos, falta pronunciarse por 2 cargos, van a deliberar. Era un error formal, ya lo habían deliberado, se notaba en la dinámica, pero no habían completado el formulario. Entonces ahí la defensa sostenía que ese jurado ya estaba disuelto y que no podía volver a conformarse para deliberar, y hubo una discusión interesante en ese caso que salió como de lo común. Todavía acá las impugnaciones siguen siendo mucho sobre la valoración y ahí es muy difícil porque lo que haces es un análisis más bien de foto, no de película, ¿no? La foto estaba completa, el jurado vio que alcanzaba, yo no puedo decir mucho más. Perfecto. Bueno, Gracias, ¿alguna otra pregunta? Acá agradecen la claridad de tu exposición, Leticia, por supuesto. Sos muy clara y didáctica, esto todo el mundo lo resalta, así que, y te conocemos, así que lo sabemos. Y Creo soy que no. charlatana. Bueno, eso lo dijiste vos. Ahí, bueno, parece que no tenemos más preguntas, así que te agradecemos, por supuesto, que nos hayas dedicado la tarde y que estés siempre dispuesta a contestar las preguntas. Así que Bueno, gracias muchas y gracias. gracias a todos. Gracias, Leticia, nuevamente. Gracias, que tengan linda tarde y mucho Gracias. éxito en los primeros juicios. Y ahí lo tenemos al doctor Castro, que va a ser el primero. Vamos entonces, cualquier cosa a disposición. Bueno, muchas gracias. Adiósito. Chao, chao. Adiós. Chao.